Buenas tardes. En esta oportunidad voy a hacer un pequeño video para indicarles los cubos que tengo hasta el momento en mi colección. Primero, el cubo 2x2, clásico, fácil de armarlo, sus caras, sus piezas rotan muy suave. Luego tenemos el clásico cubo 3x3. Esta versión también son muy suaves sus movimientos. Tenemos la versión del 4x4, que ya para su resolución nos demanda un poquito de concentración, por cuanto los centros rotan, tienen desplazamiento y pueden presentarse situaciones de paridad cuando intentemos armar las últimas aristas y cuando se pretenda armar por completo el cubo cuando este se ha reducido a un 3x3. Luego viene el cubo 5x5. Ya la resolución es más exigente, hay paridades en aristas y en la última capa. Dentro de mi colección ya vienen las variaciones del cubo clásico 3x3. Este es un cubo muy bonito, es el famoso cubo Ghost. Ya para hacer movimientos de sus capas tendría que hacerse desfase de sus caras para lograr desarmarlo por completo. Es muy importante cuando se pretende armarlo fijarnos muy bien dónde van ubicadas cada pieza, por cuanto hay similitud de algunas. Otro cubo dentro de mi colección está este cubo que es bonito, versión fondo blanca, y es el Axis 3x3. Pueden notar que tiene las mismas tres capas de un cubo 3x3. Toca tener en cuenta la orientación de los centros cuando se pretende armarlo, pero en sí con los mismos movimientos del cubo clásico se logra resolverlo. Viene un cubo muy similar al 3x3. Si hacemos así, podemos decir que prácticamente es el mismo cubo. Ha habido en el corte su nombre es el cubo Fisher. Se utilizan los mismos desplazamientos, los mismos movimientos para su armado, pero en la última cara puede presentarse situación de paridad que es muy fácil resolverla. Tenemos dentro de mi colección un cubo muy bonito, es el famoso mirror, que aquí no tiene nada de espejo por cuanto lo tengo en versión completamente negra. El mirror siempre viene brillante. En esta oportunidad me gustó el color y lo adquirí en esta versión negro, que no sé si se aprecia, tiene unas pequeñas como huellas, diríamos así, que de pronto nos orientarían un poquito en la resolución del cubo. Es muy importante aquí tener en cuenta el tamaño de las piezas, por cuanto se lo desarma, eso se convierte en un caos. Pero es muy sencillo con los movimientos del cubo 3x3 resolverlo. Tenemos un cubo, el famoso Penrose de Z-Cube. Es una modificación, diríamos así, del 3x3, pero en esta oportunidad, si observamos, solo tiene
3 colores. El cubo normal son 6 caras, este prácticamente tiene 3 colores y no juega con la combinación característica de los cubos en sus colores. Es muy sencillo armarlo, que aunque en la última capa pueden presentarse situaciones que les enseñaré cómo resolverlo de una manera muy sencilla. Tenemos otra modificación del 3x3 y es este cubo que no tiene nada de cubo, más bien es una como pirámide pequeña. Es el Master Morphix 3x3. También en su resolución toca tener en cuenta la rotación de sus centros, pero con los movimientos del cubo clásico se lo resuelve fácilmente. Ya terminando con las variaciones, vienen estos cubos que demandan un poquito más de exigencia para su resolución. Este es el famoso Mega Morphix. Tiene 4 niveles y la rotación de sus centros ya demanda un poquito más de concentración para resolverlo. Tenemos este cubo, se llama Cube. Nada que ver con los movimientos del cubo clásico. Este con sube, sube, baja, baja, se logra resolverlo fácilmente. Viene un cubo que considero como el más complejo para resolverlo. Es el Square One. Tiene, como aprecian, un desfase por la mitad que dificulta de cierto modo hacer unos movimientos, y con unos movimientos que luego enseñaré se lo resuelve, pero con la práctica también llega a ser como muy fácil. Dentro de mi colección tenemos este cubo, que es el famoso Master Cube de Lan Lan. Tiene 3 capas, pero nada que ver con los movimientos del cubo clásico, porque ya demanda más exigencia por cuanto tiene esquinas que rotan, centros que se desplazan y pétalos que se desplazan. Su resolución toca estar muy concentrado, pero a la larga, con movimientos de sube, sube, baja, baja, se logra resolverlo. Tenemos este cubo, un dodecaedro, 12 caras, que es el de la marca Kijikyu. Al verlo parecería complejo su resolución, pero no crean, con los movimientos que se emplean en el cubo clásico 3x3 se logra resolverlo. Es muy sencillo resolverlo. Este cubo, muy bonito, es versión stickerless, no tiene pegatinas, entonces ayuda mucho en su conservación. Este cubo es muy práctico para adquirir habilidad para mover las capas. Por último, dentro de mi colección tenemos la famosa Pyramids, que con movimientos de sube, sube, baja, baja también se resuelve. Este es hasta ahora, la colección de mis cubos. Espero les haya gustado. Suscríbete,
dale like y comparte.